I'm sorry, say again? A lot of smoke in lower Manhattan. Anybody know what that smoke is in lower Manhattan? I'm sorry, say again? A lot of smoke in lower Manhattan. A lot of smoke in lower in Manhattan. United 175, New York. United 175, do you read New York? Hey, can you look out your window right now? Yeah. Can you see a guy at about 4,000 feet, about 5 east of the airport right now? Looks like he's... Yeah, I see him. You see a guy, look, is he descending for the building also? He's descending really quick too, yeah. Well, that's 2,500 feet now. He just dropped 800 feet in like one sweep. that's another situation. Another one just hit the building. Wow. Wow, another one just hit it hard. Another one just hit the World Trade. Bueno gente, bienvenidos a un video más, espero que estén muy bien, bienvenidos a un video más de reacción. Bueno, como acaban de ver en la introducción al principio del video, probablemente muchos recuerdan este hecho de cuando fueron las Torres Gemelas, ¿cierto? Eso fue por allá cuando yo tenía creo que 5 años, como hace 20 años creo. O hace 21 años creo más o menos. Y pues bueno, vamos a ver un videito acerca de eso para refrescar la memoria y ver los hechos. Listo. Nada, bienvenidos y intro. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 se remontan 11 de septiembre del 2001 y estamos al 2024. Eso quiere decir que... remontan a varios años atrás. A mediados de 1994, el terrorista Khalid Sheikh Mohammed y su sobrino, Ramzi Youssef, el responsable del atentado al World Trade Center en 1993... Eso es de esta gente... terrorista, gente que se prepara, no sé si haya preparación para eso, pero supongo que estaban sí. elaborando un gran ataque terrorista. Obvio, para hacer todo eso se necesita una super preparación. El cual sería conocido como el Plan Bojinka. Consistía en poner bombas en 11 vuelos transpacíficos y estrellar un avión contra los cuarteles generales de la CIA. Antes de realizar el ataque, decidieron hacer una prueba en vuelo. Y así fue como el 11 de diciembre de 1994, una bomba explotó a bordo del vuelo 434 de Philippine Airlines, resultando en la muerte de un pasajero. Por suerte, Youssef fue capturado en 1995. O sea que antes de lo que fue el atentado de las dos Torres Gemelas, obviamente hubieron muchos más atentados o algunos atentados más de prueba. Antes de que pudiera poner en marcha el plan. Khalid Sheikh Mohammed siguió por su cuenta y en 1996 se topó con Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda. Khalid Sheikh Mohammed le presentó Al-Qaeda, probablemente por lo que voy entendiendo, es como el grupo pues terrorista. Y a este man un plan terrorista inspirado en el Plan Bojinka, pero aún más devastador. Consistía en secuestrar 12 aviones en distintas regiones de Estados Unidos y estrellarlos contra objetivos clave de la nación. Estos eran el World Trade Center o las Torres Gemelas, el Empire State, el Pentágono, la Prudential Tower, la Casa Blanca, el Capitolio, las Torres Sears, la US Bank Tower, Mejor dicho, iban a por todas las grandes torres. Prácticamente es como si tuvieran una obsesión con la pirámide transamericana y la torre del Banco de América. Bin Laden rechazó el plan ya que era demasiado complejo. Pero a principios de 1999, Bin Laden convocó nuevamente a Khalid Sheikh Mohammed y le dio el visto bueno para proceder con una versión minimizada del plan original. Ahora entra en acción la célula de Hamburgo, un grupo de islamistas radicales que vivían en Hamburgo, Alemania. Algunos de sus miembros más importantes eran Mohamed Atta, Marwan al-Shehi y Ziad Jarrah. Jugarían un papel importantísimo en los ataques del 11 de septiembre.
no soy terrorista. A fines de 1999 viajaron a Afganistán, donde le juraron lealtad a Osama Bin Laden. Mohamed Atta fue elegido como el líder del equipo que ejecutaría los planes. Estas personas eran ideales para realizar el gran plan. Eran radicalmente islámicos y antiestadounidenses. Hablaban inglés con fluidez, estaban acostumbrados a la vida en Occidente y, por sobre todo, serían capaces de aprender a volar un avión. A pesar de tener problemas para obtener las visas, los 3 terroristas ingresaron a Estados Unidos a mediados del año 2000. Inmediatamente empezaron a tomar clases de vuelo en la escuela Huffman Aviation, en el sur de Florida. Acá podemos ver el registro de vuelo de Mohamed Atta durante ese año. Mientras tanto, otros 2 terroristas, Al-Hazmi y Al-Midhar, que no formaban parte de la célula de Hamburgo, estaban tomando clases de vuelo en San Diego, California, pero su inglés no era bueno, por lo que no tuvieron un buen rendimiento en la escuela de vuelo, así que fueron relegados a ser secuestradores secundarios. En diciembre de 2000 se les unió Hani Hanjour, quien ya tenía una licencia de piloto comercial, pero asistió a una escuela de vuelo en Arizona para refrescar conocimientos. Todos estos terroristas vivieron en Estados Unidos durante un año, manteniendo un perfil bajo y preparándose para el ataque. O sea, lo que entiendo es que prácticamente estudiaban, se preparaban para hacer esto a futuro. O sea, era un plan que conllevaba 1, 2 o quizás muchos más años. En este caso, pues preparaban los pilotos para luego hacer lo que... Su estadía y entrenamiento de vuelo estuvo financiada por diversas fuentes de Al-Qaeda, que en total invirtieron alrededor de $500.000. En mayo de 2001, los secuestradores secundarios llegaron a Estados Unidos. Eran 15 en total, incluyendo a Al-Hazmi y Al-Midhar. Su rol era reducir a los pilotos y todos los que intentaran interferir con el secuestro, dejándoles el camino libre a los pilotos terroristas para que estrellaran los aviones contra sus objetivos. Se decidió que el 11 de septiembre de 2001 sería el día del ataque. Contrariamente a lo que se piensa, esta fecha no fue elegida por su coincidencia con 911, el número de llamadas de emergencia, sino porque esa misma fecha, en 1683, el rey de Polonia empezó una batalla que hizo que la armada del Imperio Otomano retrocediera al intentar tomar Viena. Para Osama Bin Laden, ese día significó la victoria de Occidente sobre Oriente, y con los ataques esperaba invertir la situación. Pero, ¿por qué quería realizar un acto tan cruel y despiadado? Según él, el motivo era básicamente el apoyo de Estados Unidos a agresiones contra los musulmanes en distintos países, además de su apoyo a Israel y la presión. O sea que el objetivo o digamos la razón fundamental para él hacer esto, como lo acaba de decir, es porque prácticamente Estados Unidos siempre apoyaba a los demás países que iban en contra de ellos. Presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita. Bin Laden había declarado una guerra santa a Estados Unidos y llamado al asesinato de estadounidenses. 3 semanas antes de los ataques, los equipos fueron formados y cada uno tenía un objetivo. La Facultad de Arquitectura. Imagínense, por ejemplo, esas son las 2 torres gemelas. A su alrededor hay 1, 2, 3, 4, probablemente unos 10 edificios igual de altos. Más abajo de eso, exterior a ello, hay aproximadamente otros 10 o más. Y así sucesivamente. Imagínense simplemente un avión chocar hasta allá. Todo el desastre que va a causar. Hacía referencia al World Trade Center. El World Trade Center era un complejo de 7 edificios que incluían las emblemáticas Torres Gemelas, 2 rascacielos de 110 pisos y 415 metros de altura, ubicados en el Bajo Manhattan, en Nueva York. La Torre Norte tenía una gran antena en su parte superior, mientras que la Torre Sur no. Las torres estaban ocupadas en su mayoría por oficinas de distintas empresas, tanto del país como extranjeras. Tal como dice el nombre, era un centro mundial del comercio. A pesar de que la mayor parte del espacio en el complejo estaba fuera del alcance del público, la Torre Sur
presentaba un área pública interior y exterior de observación. La torre norte se destacaba porque en los pisos 106 y 107 se encontraba el restaurante Windows on the World, uno de los mejores en Estados Unidos, no solo por su vista, sino por su comida de primer nivel. En total, unas 50.000 personas trabajaban en las torres y otras 200.000 pasaban como visitantes cada día. El Pentágono era otro objetivo, denominado Facultad de Arte. El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ubicado en Washington, D.C. Y por último, el Capitolio, también ubicado en Washington, D.C., fue denominado Facultad de Derecho. Martes 11 de septiembre de 2001, un día perfecto sin ninguna nube en el cielo, condiciones ideales para volar. A las 6:45 de la mañana de ese cálido día de verano, la mayoría de las personas estaban yendo a sus trabajos. Mientras tanto, los aeropuertos de la costa este se estaban preparando para la hora pico de la mañana. En el aeropuerto Logan de Boston, Mohamed Atta y su grupo de 4 secuestradores estaban preparándose para pasar por los controles de seguridad. Iban a embarcar en el vuelo 11 de American Airlines. Un sistema informático llamado CAPS seleccionó a 3 de los terroristas para un chequeo más a fondo de su equipaje, pero pasaron sin problemas. Poco después, Atta llamó al Shehi, que se encontraba con su grupo de 4 secuestradores en otra terminal del aeropuerto, esperando para embarcar en el vuelo 175 de United Airlines. Realmente, digamos, no era algo tan complicado, porque en este caso tenían sus pilotos, tenían sus licencias, etcétera, y pues prácticamente no eran de los terroristas que montaban pues bombas como en las películas a los aviones, sino que en este caso pues el objetivo era chocarse contra algo, ¿cierto? Entonces iba a ser algo menos evidente de notar. 703, Sia Jarrah y su grupo de 3 secuestradores llegaron al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. Ellos iban a embarcar en el vuelo 93 de United Airlines. A las 7:15, a cientos de kilómetros de distancia, Hani Hanjour y su grupo de 4 secuestradores llegaron al aeropuerto Dulles de Washington, D.C., para subir a bordo del vuelo 77 de American Airlines. Mientras pasaban por los controles, 2 de los terroristas hicieron saltar la alarma del detector de metales. Fueron chequeados por un agente, pero no encontraron nada. Más tarde, al ver el video de seguridad, se descubrió que uno de ellos parecía tener un cúter o una navaja en el bolsillo trasero de su pantalón. De todas formas, si se lo hubiesen encontrado, podría haber embarcado, ya que la política de la FAA, en aquel momento, aceptaba cuchillos cuyas hojas no superaran los 10 centímetros. CAPS también seleccionó a los 5 secuestradores para un chequeo más exhaustivo, pero finalmente pasaron sin problemas. Para las 7:50, los 19 terroristas ya estaban a bordo de sus respectivos vuelos. La única barrera que los separaba de su objetivo era elegir cuándo dar el golpe. A las 7:59, el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767-200, despegó de Boston con destino a Los Ángeles. Al mando estaba el comandante John Ogonowski, de 50 años, y su copiloto Thomas McInnes, de 42. En total, había 92 personas, incluidos los 5 secuestradores, quienes estaban sentados en la parte delantera del avión, cerca de la cabina. El vuelo tenía una duración de casi 6 horas, y el avión llevaba cientos de kilos de combustible. A las 8:13, mientras el vuelo 11 estaba a 26.000 pies de altitud en ascenso, se produce la última comunicación por radio con los pilotos. American 11, turn 20 degrees, right? Right, American 11. Un minuto después, los secuestradores entraron en acción. Apuñalaron a 2 azafatas y a un pasajero antes de entrar en la cabina. Los pilotos, al estar sentados, probablemente con el cinturón puesto y de espaldas a la puerta, no tenían ninguna posibilidad contra los secuestradores. Mohamed Atta se hizo al mando del vuelo 11. Los controladores inmediatamente sospecharon que algo iba mal, ya que el avión no les respondió la última llamada de radio. American 11, climb maintain level 350. American 11, climb maintain level 350. American 11, Boston. Al mismo tiempo, en el...
Bueno, entonces prácticamente eran 4 y iban en su avión como unas personas normales, tenían sus pasaportes, etcétera. Pero lo que nadie sabía es que esos eran los terroristas que en su momento iban a coger el mando del avión. El aeropuerto Logan de Boston despegó el vuelo 175 de United Airlines, también con destino a Los Ángeles. La aeronave Y los otros compañeros, los otros 4, cogieron otro vuelo mucho más tarde que también tenían el mismo objetivo, ¿cierto? era un Boeing 767-200. Los pilotos eran el comandante Víctor Saracini, de 51 años, y el copiloto Michael Horrocks, de 38. En total, había 65 personas a bordo, incluidos los 5 secuestradores. A las 8:19, en el vuelo 11, la azafata Betty Young llamó a la compañía vía teléfono para informar lo ocurrido. That we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked. Which flight are you on? Flight 12. And what seat are you in? Ma'am, are you there? Yes. Ma'am, what seat are you in? We just left Boston. We're up in the air. We're supposed to go to LA, and the cockpit's not answering their phone. Okay, but what seat are you sitting in? What's the number of your seat? Okay, I'm in my jump seat right now. Okay. At 3R. Okay, you're the flight attendant? I'm sorry, did you say you're the flight attendant? Hello? Yes, hello? What is your name? Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phone. And there's somebody... Después, se perdió la señal del transponder, por lo que los controladores no podían saber ni la altitud ni la velocidad del avión. Solo podían monitorear al avión a través del radar primario. A las 8:20, en el aeropuerto Dulles de Washington D.C., despegó el vuelo 77 de American Airlines con destino al aeropuerto de Los Ángeles. La aeronave era un Boeing 757-200 con 58 personas a bordo, incluidos los 5 secuestradores. Al mando estaba el comandante Charles Burlingame, de 51 años, y el copiloto David Charlevoix, de 39. A las 8:24, a bordo del vuelo 11 de American Airlines, Mohamed Atta quiso comunicarse con los pasajeros para que no se asustaran, pero se equivocó y comunicó el mensaje a los controladores aéreos y todos los aviones que estaban en la misma frecuencia. O sea que el terrorista, el que llevaba el mando, quería darle un mensaje a los pasajeros de que no se preocuparan, pues obviamente ya estaban muertos del miedo. Pero resulta y sucede que envió fue un comunicado a los que estaban atentos pues como a... Have some planes, just stay quiet and you'll be okay. We're turning to the airport. And who's trying to call me here? That's good. I thought you were referencing for the move. Seguidamente, la aeronave puso rumbo hacia el sur, hacia Nueva York. 10 minutos después, a las 8:34, transmitió otro mensaje por error a los controladores. Nobody move, please. We're going back to the airport. Don't try to make any stupid moves. El controlador, sorprendido por el cambio de rumbo y falta de respuesta del avión, solicitó ayuda de los militares. Pidió si era posible que desplegaran los F-15 de la base aérea de Otis a 265 kilómetros al noreste de Nueva York. Al mismo tiempo, el vuelo 175 de United Airlines alcanzó su altitud de crucero de 31.000 pies. A las 8:42, el vuelo 93 de United Airlines despegó de Newark con destino a San Francisco. El vuelo debería durar unas 5 horas y media. Al mando estaba el comandante Jason Dole y su copiloto Leroy Homer. A bordo había 44 personas, incluidos los 4 secuestradores. Casi al mismo tiempo, los terroristas a bordo del vuelo 175 tomaron el control del avión. Mientras tanto, el vuelo 11 de American Airlines iniciaba un rápido descenso, acercándose cada vez más a Nueva York. Finalmente, a las 8:46, viajando a unos 800 km por hora, el vuelo 11 se estrelló contra la torre norte del World Trade Center.
se pueden creer, o sea, qué casualidad que en preciso momento estás grabando algo casual con tus amigos, en este caso, no sé, los bomberos. 800 kilómetros por hora, Pasa el el avión, el bombero mira, pasa el avión. vuelo 11 se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. Entre las plantas 93 y 99. Los noticieros rápidamente empezaron a transmitir en vivo el suceso. This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning. Y obviamente ellos no iban a creer que dentro de poco se acercaría. That a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. The CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something relatively devastating happening this morning there. Al principio se pensaba que se trataba de un avión chico y que había sido un accidente. Nadie sabía que era el vuelo 11. Tal vez el avión había intentado amerizar en el río y no pudo evitar la torre norte. Nada más lejos de la realidad. A las 8:52, dos F-15 de la base aérea de Otis despegaron en busca de un avión que ya no existía. Por increíble que parezca, en la torre sur se dio el aviso por los altavoces que no era necesario evacuar y que todos regresaran a sus oficinas. Uy, quieto. Imagina un momento de esos. Un avión cae del edificio a un lado del que estás vos. Y llegan y dicen que no hay problema, que puede seguir trabajando, que vaya para la oficina. Tan loco. A cientos de kilómetros de distancia, mientras volaba a 35.000 pies de altitud, el vuelo 77 fue secuestrado y Honey Hanjour se hizo al mando. Inmediatamente hizo un giro de 180 grados y puso rumbo a Washington, D.C. A las 8:56 apagó el transponder, por lo que los controladores solo podían ver al avión por el radar primario. Pero incluso con este no pudieron identificar al avión debido a que estaba cruzando una zona con poca cobertura de radar, por lo que el vuelo 77 siguió su rumbo a Washington, D.C. sin que nadie supiera dónde se encontraba. Al mismo tiempo, el vuelo 175 de United Airlines inició un rápido descenso, de alrededor de 10.000 pies por minuto. Uno de los pasajeros del vuelo, Brian Sweeney, le dejó un mensaje a su esposa. Jules, this is Brian. We're on an airplane that's been hijacked, and things don't go well. It's not looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy to find. Thanks to my parents and everybody. En Manhattan, tras varios minutos de confusión e incertidumbre, se dio la orden de evacuar la Torre Sur, pero se había perdido tiempo precioso. A las 9:03, el vuelo 175 se estrelló Tuvieron aproximadamente media hora para que hubieran evacuado a 950 km por hora contra la Torre Sur, entre las plantas 77 y 85. A diferencia del vuelo 11, que se había estrellado con las alas casi niveladas, el vuelo 175 se estrelló con una gran inclinación. Esto hizo que una de las 3 escaleras no sea atravesada por el avión, por lo que algunas personas por encima de la zona del impacto pudieron escapar. Llegado a este punto, era obvio que esto no se trataba de un accidente. Era un ataque a sangre fría contra la nación. Lejos de todo el caos, el presidente George Bush estaba haciendo una visita a la escuela Emma Booker en Sarasota, Florida. En medio de la clase, su y sin saber que le estaban atacando. asistente se le acerca y le susurra: un segundo avión se estrelló contra la segunda torre. América está bajo ataque. El presidente decidió continuar con la clase para no asustar a los chicos, pero su rostro mostraba incredulidad ante lo que acababa de escuchar. A las 9:25, los F-15 de la base aérea de Otis llegaron a Manhattan. La escena era devastadora. En la torre norte, el vuelo 11 había impactado de tal forma que ninguna de las personas por encima de la zona del impacto pudo escapar. Muchas personas rompieron ventanas para poder tomar aire. Algunas subieron hasta las terrazas de observación con la esperanza de ser rescatados por algún helicóptero, pero era imposible. Había mucho humo. Otras personas decidieron saltar al vacío
antes de ser sofocadas por el intenso calor o el humo. Me dice... Saltar al vacío, posible. Había mucho humo. Otras personas decidieron saltar al vacío antes de ser sofocadas por el intenso calor o el humo. Mientras tanto, el vuelo 93 de United Airlines seguía rumbo a San Francisco. Los pilotos recibieron un mensaje de la compañía avisando que estén atentos a posibles intrusiones en la cabina. Sin embargo, eso no evitó que a las 9:28 los secuestradores a bordo del vuelo dieran el golpe. Durante el forcejeo con los secuestradores, el copiloto Leroy Homer pudo transmitir un mensaje escalofriante a los controladores aéreos. Somebody call Cleveland. Inmediatamente, empezó a seguir un patrón similar al vuelo 77. Puso rumbo hacia el este, hacia la capital del país. A las 9:32, tras volar durante 36 minutos sin ser detectado, los controladores aéreos retomaron el contacto de radar con el vuelo 77. Después de ver 2 atentados, prácticamente es claro saber de que ese tercer avión iba para ese mismo lugar. Transmitieron la posición a los cazas para que lo interceptaran, pero era demasiado tarde. A las 9:37, el vuelo 77 de American Airlines se estrelló a gran velocidad contra la cara oeste del Pentágono. La aeronave prácticamente se desintegró, y debido al fuego, una gran sección del edificio colapsó minutos después. Por suerte, la aeronave se había estrellado en una sección que estaba siendo acondicionada, por lo que no había muchas personas en el lugar. A estas alturas, cualquier avión era sospechoso y podría ser un potencial misil a punto de golpear en alguna parte del país, por lo que a las 9:45 se cerró el espacio aéreo de toda la nación. Ninguna aeronave podía despegar y los aviones que estaban volando tuvieron que aterrizar de inmediato sin importar su destino, mientras que los vuelos internacionales debían volver a su aeropuerto de origen. Fue una decisión sin precedentes. Los más de 4.000 vuelos que estaban sobrevolando la nación empezaron. 4.000. O sea, quiere decir que en este preciso momento deben de haber aproximadamente más de 1.000 vuelos. Empezaron a aterrizar. A las 9:59, tras arder durante 56 minutos, la torre sur del World Trade Center se derrumbó. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the 2 towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. En el vuelo 93, los pasajeros llamaron a sus seres queridos y se dieron cuenta que 3 aviones se habían estrellado. Al saber que ellos iban a sufrir el mismo destino, decidieron actuar e intentar reducir a los terroristas. Empezó una lucha contra los secuestradores. Ziad Jarrah ejecutó maniobras violentas para hacer que los pasajeros perdieran el equilibrio y no pudieran llegar a la cabina. Inclinó el avión de un lado a otro, realizó ascensos y descensos bruscos, pero nada podía parar la determinación de los pasajeros. Al darse cuenta que los pasajeros estaban a nada de recuperar el control del avión, decidió ponerlo en una espiral mortal. A las 10:03, la lucha a bordo del vuelo 93 terminó cuando el avión se estrelló en picada sobre un campo en Shanksville, Pensilvania, a 20 minutos de Washington, D.C. 25 minutos después, en Manhattan, la torre norte del World Trade Center se derrumbó. El nivel de destrucción fue Humo que había por todo eso, vea. impresionante. La gran nube de humo y escombros era visible desde el espacio. En tan solo 102 minutos, los 4 aviones secuestrados se habían cobrado la vida de 2.996 personas. 265 personas murieron a bordo de los 4 aviones secuestrados, incluidos los terroristas.
2.606 personas murieron en las Torres Gemelas, entre los que se encontraban 343 bomberos y 60 policías, que brindaron un servicio heroico al evacuar y asistir a la mayor cantidad de civiles posible, evitando un mayor número de muertes. Se estima que más de 200 personas saltaron al vacío al ver que no había esperanzas de un rescate. En el Pentágono murieron 125 personas. Más de 25.000 personas resultaron heridas o presentaron problemas de salud a largo plazo, principalmente por ser engullidos por la nube de humo y escombros tras el derrumbe de las torres. En total, se perdieron más de $10 billones en daños. Se tardaron 8 meses en sacar los restos de la zona cero. Todo el complejo World Trade Center fue destruido, incluyendo el edificio 7, de 47 pisos, que colapsó a las 17:20 de ese mismo día. A diferencia de las Torres Gemelas, la sección dañada del Pentágono fue reconstruida en casi un año. Tras la mayor investigación criminal de la historia, se llegó a una demoledora conclusión. Los terroristas del 11S no tenían ningún elaborado plan para evitar la seguridad de los aeropuertos porque no lo necesitaban. Usaron navajas y cúteres como arma principal e hicieron creer a los pasajeros que tenían una bomba, cosa que probablemente era mentira. El elemento de sorpresa e intimidación estuvo de su lado, y así es como una estrategia audaz, pero sencilla, funcionó. Esto puso en evidencia los múltiples fallos de seguridad que tenía su sistema. El terrorista Khalid Sheikh Mohammed, quien había sido el cerebro detrás de los atentados, fue capturado el 1 de marzo de 2003. Luego de 4 años en cautiverio, confesó haber sido el cerebro detrás de los atentados. Por su parte, Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, quien aprobó la ejecución de los ataques, evadió la justicia y al ejército estadounidense durante casi 10 años, hasta que el 1 de mayo de 2011 fue ejecutado durante una operación militar en Pakistán. Hoy, en la zona cero, hay un nuevo complejo de edificios, un nuevo World Trade Center, que incluye 6 nuevos rascacielos, de los cuales 4 ya fueron completados. El más importante es el One World Trade Center, que fue inaugurado en 2014. Con 104 pisos y 541 metros de altura, es el edificio más alto del hemisferio occidental. Al pie de estos rascacielos se encuentran 2 grandes piletas, que marcan el lugar exacto donde estaban las Torres Gemelas. En ellas están escritos los nombres de cada una de las personas cuyas vidas se vieron interrumpidas por el estruendo de 4 aviones que fueron usados como misiles. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un antes y un después en el mundo, y ninguna persona que presenció la escena, ya sea en vivo o desde la televisión en cualquier parte del mundo, va a olvidar ese trágico día. Bueno, parceros, espero les haya gustado el video. Aterrador. Sin palabras realmente. Súper fuerte, la verdad, súper fuerte. Y nada. 2.000 personas. Es que eso es demasiado. 2.000 personas. O sea, creo que un valor demasiado. Esos terroristas. O sea, saber de que ellos. O sea, no es lo mismo ser un asesino, saber que vas a ir a eliminar a alguien, ¿cierto? Y que probablemente te maten, sí, está bien, pero si eres listo y eficaz y esto, te escapas y corres y etcétera. Pero un terrorista que sabe que su acto conlleva su muerte, mejor dicho. Nos vemos en la próxima. Próximo video. Adiós.